Devocional 2 de junio, 1 Corintios 8, 6, 7, nosotros por medio de él. Teniendo en cuenta que en general la iglesia vive, actúa y revela su esencia en un nivel de materialismo e inmadurez, esta parte tiene una aplicación pertinente para ti y para mí. Dios condena el embriagarse, condena el corte de piel en general y lo que afecte nuestro cuerpo. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni impriméis en vosotros señal alguna. Hijos sois del Señor vuestro Dios, no os haréis incisiones ni os raparéis a causa del muerto, porque eres pueblo santo al Señor, tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En este tema no hay que discutir ningún argumento ni existe ninguna duda. Si uno no comprende los antecedentes y el ambiente social, perderá una perspectiva fundamental para interpretar este pasaje. Lo principal es darse cuenta que el conocimiento envanece, es algo que se va inflando como un globo, como el neumático de un automóvil. El amor, en cambio, no se infla de esa manera, pero sí llena. El amor por Dios y el amor por otros debería determinar nuestra conducta. El conocimiento envanece y hace que nos comportemos severamente con los demás, y ese es el gran peligro que sufre cierta clase de gente en el día de hoy, porque piensa que lo sabe todo, y sin embargo, en realidad tiene poco conocimiento. Aparte del nivel de desarrollo espiritual en que se encuentra, no puede saber todo sobre cualquier tema que se le presente. Todos nos encontramos en un proceso de aprendizaje. Pablo dijo en Filipenses que su deseo era el de conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. ¿Es el conocimiento de Cristo el que necesitamos por encima de todo? Esa clase de conocimiento, un conocimiento de la persona de Cristo, no envanece, sino que hace que estemos controlados por el amor en nuestro trato con los demás. O sea que ese conocimiento influencia nuestra conducta, que sigue entonces el modelo del Señor Jesucristo. Después de haber creído en Cristo, después de tener a su disposición la palabra de Dios, conoce que un ídolo no tiene ningún valor. Esa fue la manera en que Pablo habló de los ídolos, destacando que no significaban nada, porque no hay sino un solo Dios. Así que los creyentes debidamente instruidos sabían esto, al haber aceptado que había un solo Dios, el Padre, y que había un solo Señor Jesucristo, que había creado todas las cosas, y todas las cosas creadas le pertenecían. Los creyentes débiles en la fe, llamados niños en Cristo por su incipiente desarrollo espiritual, no tenían mucho conocimiento y su conciencia les inquietaba, así que criticaban a aquellos que se sentían en libertad. Puede ver que hay personas que se creen creyentes muy espirituales y que se separan de los demás y en realidad están demostrando que son personas que no tienen mucho conocimiento. Son las que andan diciendo a otros lo que pueden o no pueden hacer. Son los que se ofenden con los creyentes que hacen uso de su libertad cristiana. En todas las épocas, esa clase de separación que practican algunos no se debe a su nivel espiritual, sino más bien a su ignorancia. Muchos de nosotros que estamos comprometidos con el ministerio cristiano no hacemos ciertas cosas con el propósito de no ofender a otros. Hay muchas cosas que me sentiría en libertad para hacer, pero no las hago. Mi decisión está basada en el amor cristiano y no quiero perjudicar a un creyente débil, poco desarrollado en la fe y que aún no ha alcanzado la madurez cristiana. De otra manera, por causa de mi ejemplo, él podría dejarse arrastrar por prácticas que él no está preparado para asimilar espiritualmente, y yo no quisiera ser responsable de contribuir a que se aleje del Señor. Deberé recordar que por un tiempo será un creyente débil hasta que alcance un mayor desarrollo de su madurez espiritual. No se trata entonces de si una cierta actitud o actividad es acertada o equivocada. Es una cuestión del efecto que puede causar en el creyente débil en su fe, o en otros como por ejemplo un vecino o amigo. Después de todo, el conocimiento sin amor puede llegar a ser un elemento peligroso perjudicial. Está relacionado con la forma o la manera en que uno lo traslada a la experiencia, y eso es actuar con una motivación. Así como la posesión de muchos bienes materiales hace que una persona se vuelva orgullosa y egoísta, olvidándose de las necesidades de los demás, la posesión de un conocimiento que no esté regulado por el amor no solo enorgullece al ser humano, sino que lo vuelve también egoísta, eliminando totalmente su consideración por los sentimientos y formas de pensar de los demás. Es evidente que toda adquisición de poder, sea económico o intelectual, tarde o temprano cae bajo el control de la naturaleza humana, naturaleza viciada por el pecado, sujeta a pasiones de todo tipo, y entonces la persona llega a extremos de egoísmo que jamás pensó que podría llegar. Absolutamente todo gira alrededor de ella misma y solo recurrirá a los demás, incluso a quienes se consideraron sus amigos, cuando los necesite. Jesús es el único que tiene el poder para transformar a esa persona que, orgullosa por sus posesiones materiales o por sus conocimientos, en una nueva persona. Solo Él puede transformar a esa persona centrada en sí misma, en un ser centrado en el Señor Jesucristo y en posesión de la vida eterna. Y cuando Él ocupa el lugar central de la vida, comienza a actuar el poder de Dios.
Solo ese poder sobrenatural puede transformar a una persona que solo era capaz de amarse a sí misma en alguien que puede amar a los demás, porque el haber experimentado el amor de Dios en su vida, Él la capacita para compartir ese amor con sus semejantes. Por ello insistimos en la experiencia de la conversión a Cristo, porque a partir del momento en que una persona da ese paso de fe, de apropiarse personalmente por la fe de la obra de Jesucristo en la cruz, el Espíritu de Dios comienza esa obra de transformación que logra que el nuevo creyente se parezca cada vez más a su Señor. Los valores materiales, perecederos, que constituyen el centro de su vida del no creyente, van siendo reemplazados por los valores eternos que permiten vivir en esta tierra un anticipo de la vida eterna. Es que cuando el Señor Jesucristo ocupa el centro de nuestra vida, que es el lugar que le corresponde, cada persona, cada cosa ocupa su debido lugar. Para quienes hemos recibido la gracia por la fe de entender y comprender la verdad, sabemos que solo hay un Dios y un Señor, el Padre, es el fuente de todo y el que da propósito a todo, y el Señor es quien media la existencia y la vida de todo lo que existe. La consecuencia es débil solo por la falta de revelación, por lo tanto, quien hace algo que conoce en su pensamiento que está mal, se contamina a sí mismo. Pablo recomienda a los que han alcanzado la madurez que no se conviertan en motivo de tropiezo para quienes aún no comprenden el sentido espiritual de la ley y de lo que hacen. Alguien cuya conciencia no se ha fortalecido en una confianza y revelación a su vida permanecerá débil, y se te ve como ejemplo hacer algo que sabe que no está bien, entonces esto podrá limitar y estorbar su crecimiento y desarrollo espiritual, pues hará cosas que aún no entiende que debe experimentar y vivir para comprender. Ante esto, evalúa hoy nosotros por medio de él. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque una vez más, Señor, nos llevas a poner, Señor Padre misericordioso, orden en nuestra vida, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hablamos de ti, hablamos de tu Hijo, hablamos del Espíritu Santo, Padre misericordioso, pero en nuestra vida diaria, Señor, nos falta tantas cosas, Padre misericordioso. Aún, Señor, no queremos comprender, Señor, tu palabra. Papito Dios, perdónanos, Señor Padre misericordioso, porque hacemos tantas cosas, Señor, en nuestra ignorancia, Padre Santo. ¿Cómo sería diferente nuestra sociedad si realmente conociéramos tu palabra, si realmente la viviéramos, Señor Padre Santo? Por eso, Padre misericordioso, hoy pongo en tus manos, Señor, este mundo, Padre Santo, que tanto necesita. Pongo en manos, Señor Padre misericordioso, este mundo, Padre Santo, que debería oír y practicar más tu palabra. Papito Dios, una y otra vez nos hablas del amor, Señor, pero también nos habla de la altivez, del orgullo y de la ignorancia, Padre Santo. Por eso, Padre bueno, hoy nos ponemos en tus manos, Padre misericordioso, para seguir, Señor Padre Santo, entendiendo más y más tu palabra, Señor, para entender realmente que somos templo del Espíritu Santo y como templo, Señor, para que tú y tu Hijo puedan habitar, Señor, en nosotros, Padre misericordioso. Debemos ser, Señor Padre Santo, esas casas, Señor, para ti, dignos, Señor Padre misericordioso, que tú puedas habitar. Padre bueno, gracias porque en tu palabra, Señor Padre misericordioso, encontramos, Señor, bases, Padre Santo, para crecer, Señor, y madurar en la fe, Padre misericordioso, pero siempre, Señor, nos recuerdas que somos materia en proceso, Señor, jamás materia terminada, y que todos los días estamos aprendiendo de ti, Padre misericordioso, y que cada día, Señor, necesitamos, Señor, y este mundo necesita aprender más de ti, Padre Santo, pero lo primero que necesita es abrir el corazón, Señor, para que tú, tu Hijo, puedan acampar en él y el Espíritu Santo pueda hacer la obra de transformación, Señor. Transformar este mundo, Señor Padre misericordioso, el egoísmo, la altivez, Señor Padre Santo, en ese amor, Padre misericordioso, unos por otros, Padre amado. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia de Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy nosotros por medio de él. Si esta palabra tocó su corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si están por medio de él. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro YouTube, Su Gloria Mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.